présentation de 15 à 20 minutes, si jamais. Et on fait ça dans quel ordre? Alors, on a proposé que ce soit Eliane, puis Franck, puis toi, Eric. D'accord, ça m'arrange très bien. Et puisqu'on en est là, je profite pour dire donc qu'on aura deux parties de cette conférence en ligne avec Ya que estamos aquí, vamos a tener dos partes. Primero, las intervenciones y después una hora de intercambio y preguntas. En sachant que moi, je vais avoir sûrement l'obligation de décrocher, comme j'avais dit, vers 8h15. A ver, yo me tendré que ir hacia las 8:15, ¿eh? Sí, podemos acabar a las 8:15. Una hora y media creo que es suficiente. Sí, 8:15. Tanto Elian como Eric les parece bien. Podemos empezar. Estamos en directo ya, ¿eh? Très bien. Empezamos. De acuerdo. A ver, bienvenidas todas y todos a esta conferencia apoyada por distintos colectivos, el CADTM, People's Health Movement, el colectivo sobre las patentes del COVID, acabar con las requisiciones, así como la central sindical suizo-alemana, que es donde yo trabajo. Me han propuesto que presente, me llamo Otmar Zenot y la central sanitaria Suiza Renana es la organización que defiende el acceso de todas a la salud y interviene tanto en América Latina como en Palestina con comunidades que se organizan y luchan por sus derechos. También hemos trabajado mucho sobre las cuestiones de propiedad intelectual y de obstáculos al acceso a los medicamentos que están también relacionadas. En particular, hoy nos interesa la cuestión del acceso a la salud, pero sobre todo a la vacuna anti-COVID. Aun cuando hemos visto a ciertos intentos de reparto equitativo de las dosis, como COVAX, que han sido un fracaso, pero también en relación con el segundo escándalo del cual vamos a hablar, sobre los beneficios extraordinarios que están haciendo a costa de los más pobres, aun cuando han sido fondos públicos los que han financiado la gran mayoría de fondos públicos. Son, sin embargo, las grandes multinacionales las que sacan todos los beneficios, utilizando además mecanismos de evasión fiscal cuando países como, por ejemplo, Suiza se lo permiten. La herramienta principal que permite a estas empresas de asegurarse el monopolio sobre los descubrimientos y quedarse con los beneficios son justamente las patentes, que es de lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, esta conferencia es parte de la reacción por parte de numerosos colectivos y movimientos contra estas patentes que cobran una gran relevancia con la crisis sanitaria actual, pero que vienen siendo denunciadas desde hace tiempo. Entonces, si hemos escogido este momento justamente para tener esta conferencia es en relación con ciertos acontecimientos actuales. El 13 y 14 de noviembre se va a reunir el Consejo sobre Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de Comercio, planteándose quizás levantar las patentes, pero no lo han logrado. Y también va a haber una reunión en Roma donde se va a hablar de esto seguramente con el mismo resultado. Entonces, esta noche hemos querido tener un momento de reflexión, de información, de intercambio para denunciar este sistema que sigue permitiendo beneficios a los ricos, poniéndolo por encima de la salud de todas y todos. Y para hablar del tema esta noche tenemos tres ponentes: Eliane Mandin, que es bióloga y militante del colectivo Acabar con las patentes de las vacunas y acabar con la confiscación. Después intervendrá Frank Pouet, que es médico y militante del mismo colectivo, Acabar con las vacunas sobre las patentes de las vacunas. Y luego Eric Toussaint, que es historiador y politólogo y portavoz del CDTM Internacional, que es el Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas. Por daros ciertos datos de
funcionamiento, antes de dar la palabra a las intervenciones, a los ponentes, vamos a escucharles primero a ellos y después tendremos preguntas. Las preguntas se plantearán por escrito, no se va a intervenir oralmente, sino que os pedimos que escribáis vuestras preguntas. Veis abajo el botón Q A, lo podéis escribir en vuestro propio idioma y yo lo leeré ya traducido y después los ponentes podrán contestar. Esto es lo primero. Lo segundo es que insisto en que hay interpretación. Agradezco a los intérpretes de estar aquí y de asumir este trabajo, de modo que hay interpretación hacia el francés, hacia el inglés y hacia el castellano, y para aprovecharla hay que descargar el programa Zoom en el ordenador. No basta con mirarlo a través del navegador. Si descargas el programa Zoom, veréis abajo una pestaña de interpretación y si clicáis ahí podéis ver el idioma, seleccionar el idioma que queráis escuchar. Si os parece bien, me propongo que empiece Elian con su intervención de 15-20 minutos. Hola, buenas tardes. Gracias por haberme invitado a esta conferencia en línea. Se me ha invitado como representante de la asociación Acabar con las vacunas sobre el COVID, acabar con la confiscación. Por dar el contexto, voy a decir algunas cosas sobre la petición que estamos moviendo. Frank también va a hablar del tema. Este manifiesto, en continuidad con la solicitud que ha hecho África del Sur e India de levantar las patentes de la vacuna y que apoyan la mayor parte de países, incluyendo Estados Unidos de Biden. Solamente la Unión Europea se sigue oponiendo. Este manifiesto pide que se levanten las patentes sobre la vacuna y los tratamientos del COVID, así como una confiscación de los medios para tratar el COVID y para ponerlos al servicio de la población. Quería comentar que sobre las vacunas pesan varias patentes. Por cada vacuna hay decenas de patentes. Quizás hablaremos de esto más tarde. De modo que esta petición o manifiesto ha sido lanzada tras el llamamiento de Frank, al cual han contestado varias asociaciones, colectivos y sindicatos. Y yo soy parte de un colectivo que respondió a este llamamiento y es parte, por tanto, de los impulsores de esta petición. Resulta que el caballo de batalla de esta asociación por los medicamentos como bien común tiene que ver justamente con la propiedad intelectual sobre los medicamentos, puesto que nos parece lógico, por ello nos parece lógico que nuestro colectivo se implique. Entonces, mi intervención tiene que ver con las patentes sobre los medicamentos y las consecuencias que esto tiene sobre toda la cadena de los medicamentos. Estos impactos se han puesto de evidencia con la pandemia del COVID-19 y las desigualdades de acceso a la vacuna a nivel mundial. La razón de ser de medicamentos bien común es oponerse a la mercantilización de los bienes básicos de salud, incluyendo la medicina y las vacunas. En nuestra página web podéis encontrar un manifiesto que resume nuestros objetivos y este manifiesto lo podéis encontrar y lo podéis firmar también. Pensamos que la privatización y mercantilización que se deriva de ella se basa fundamentalmente en el derecho de patentes, que tiene que ver con el régimen de propiedad que es parte del sistema capitalista. La patente y la propiedad intelectual es un título de propiedad y en tanto que tal da a su tenedor un derecho de propiedad. De modo que el propietario puede cambiar, vender, comprar, especular sobre este título de patente y puede excluir a todos los que no tengan esta clave de acceso. Y
la patente de esta manera puede perfectamente impedir el acceso a un bien común, como podría ser, por ejemplo, por poner una analogía, la madera de un bosque. El caso del saber científico es un bien común de la humanidad y el derecho de patentes justamente excluye a la humanidad de este bien común, dando un título de propiedad intelectual a las que se lo da a las empresas privadas. Y de la apropiación que hacen estas empresas se deriva la explotación y el aprovechamiento privado de los resultados de la investigación, a menudo por un periodo de 20 años. Esta apropiación también tiene como consecuencia la situación de monopolio de la industria sanitaria sobre el mercado de medicamentos. La patente es una herramienta de acumulación de capital que hace que hoy en día algo menos de 20 multinacionales farmacéuticas se imparten un negocio enorme con una tasa de rentabilidad del 20%. Y estas farmacéuticas además pueden poner a los estados su estrategia comercial, así como precios abusivos sobre los tratamientos. Por tanto, la patente es un elemento fundamental que permite a la industria farmacéutica controlar el conjunto de la cadena de producción del medicamento, desde el comienzo de la investigación a los resultados, el precio de venta del medicamento y finalmente las recetas que hacen los médicos para mandar este medicamento. Entonces, para mantener este control sobre la cadena de producción, las grandes multinacionales se oponen, evidentemente, a cualquier reforma del derecho de propiedad intelectual. Las patentes sobre los medicamentos no siempre han existido, en realidad. Se deben a la ofensiva de las políticas neoliberales en los años 80, que impusieron a escala internacional el respeto del derecho de la propiedad intelectual sobre los medicamentos. Esto se estableció en los acuerdos de la OMC, el tratado ADPICS, que son los acuerdos relacionados con los aspectos de los derechos de propiedad que tienen que ver con el comercio y fueron negociados en Marrakech en 1994. Con estos acuerdos, los bienes sanitarios pasan de ser un asunto de la Organización Mundial de Salud para pasar a ser un asunto de la Organización Mundial de Comercio. A partir de ese momento, todos los países que no tienen capacidad de desarrollar sus propios medicamentos, los países del sur, se ven prohibida la importación de medicamentos a partir de un país tercero y también se les prohíbe producir copias de medicamentos si es que están protegidos por una patente. Es el caso de India, que tiene grandes capacidades de producción y producía una gran cantidad de genéricos. Estos actos de importación o de producción se les considera como falsificaciones, mientras que antes de 1994 eran legales. Antes de 1994, todos los países de la OMC están sometidos al mismo derecho de propiedad intelectual sobre los medicamentos. Estamos hablando de un proceso de globalización de los derechos de propiedad intelectual sobre los medicamentos. Estos acuerdos son tan insostenibles para los países del sur que en el momento de la crisis del SIDA, países como África del Sur, India y Brasil, estos países protestan y gracias a estas protestas, junto con las movilizaciones que hubo en todo el planeta, se creó una cierta flexibilidad respecto a estos acuerdos ADPICS, estableciendo licencias obligatorias. Se firmó en Doha en 2001. Estas licencias por defecto permiten a un país permiten producir copias genéricas de un medicamento, aun si están protegidas por una patente, en casos de emergencia sanitaria, como fue el caso con el SIDA, la tuberculosis y demás. Un caso en el cual podría encajar perfectamente el COVID. La introducción de esta flexibilidad supone un retroceso de los multinacionales y fue considerada como una victoria por los activistas. Pero
sigue siendo una victoria limitada, porque las condiciones de aplicación de estas licencias son tan complicados y llevan tanto tiempo para otorgarse que en realidad este cambio se hace inoperante y ha sido utilizado pues apenas 20 veces desde los años 2000. Sin embargo, tras esta flexibilidad se esconde la Unión Europea hablando de favorecer las licencias obligatorias para oponerse a levantar las patentes como están pidiendo África del Sur, India y la mayor parte de países. El recurso a la licencia obligatoria parece completamente ilusoria, ya que esta acción no se puede hacer más que país por país y que además la industria farmacéutica exige una compensación a cambio de estas licencias, cosa que podría suponer un problema para los países de bajos ingresos que no pueden hacer frente a esa demanda. De modo que el recurso a la licencia obligatoria no resuelve para nada el problema del aumento a corto plazo de la producción de vacunas, que permitiría desplegarlo a escala del planeta en su conjunto. De modo que con esta excusa de favorecer las licencias obligatorias, la Unión Europea se está burlando del mundo. Y al no querer ir más lejos, que esta medida, que en realidad es inoperante, lo que tendríamos que hacer es pedir la suspensión de las patentes de la vacuna sobre el COVID-19 y pensamos que además se debería suspender todas las patentes que limiten el acceso a los cuidados. Con las dificultades de acceso de buena parte de la población mundial a la vacuna, vemos que el modelo económico que se basa sobre la patente de las vacunas crea grandes desigualdades. A día de hoy, la mayor parte de la población mundial no tiene acceso a la vacuna. Les inégalités d'accès ne concernent pas seulement le vaccin contre le Covid, elles existaient déjà. La desigualdad de acceso no solo afecta a la vacuna del COVID, sino también a la vacuna contra la gripe y afecta en realidad al acceso a todos los tratamientos de salud. N'ont pas accès aux soins de santé de base. 2.000 millones de personas no tienen acceso a la atención sanitaria. Incluso en Estados Unidos, la principal fuente de endeudamiento de los hogares son los gastos de salud. Hay 30% de la población en Estados Unidos que renuncia a estar asegurada. En Francia también hay una proporción enorme de gente que renuncia a estos cuidados porque no se los puede permitir. Los medicamentos y las vacunas no pueden ser la propiedad exclusiva de las farmacéuticas. El derecho de patente tiene que ser cuestionado. Hay que subrayar que siempre hay una parte común que en el caso de las vacunas son los miles de millones de fondos públicos que se han invertido en la investigación y desarrollo de estas vacunas. Han sido producidas por procesos fuertemente apoyados en recursos y en fondos públicos, cosa que daría a la sociedad derechos sobre estos resultados. Esta parte común de la sociedad tiene que ser reconocida. Tenemos como alternativa a la propiedad exclusiva la del bien común. La vacuna contra el COVID debe ser un bien común a nivel mundial. Los medicamentos y las vacunas, en la medida en que contribuyen a garantizar la efectividad del acceso a la salud, pueden aspirar a este estatuto de bien común, lo que implica inapropiabilidad por los intereses privados fuera del derecho de mercado, de la competencia, y deberían establecer la posesión de la colectividad en su conjunto, de modo que se pueda garantizar el uso por todos. Esto implica también poner en común todos los conocimientos, cualquier avance científico, cualquier descubrimiento a nivel mundial, hacer públicos todos los procesos de fabricación, cosa que hoy en día es imposible con los derechos de propiedad intelectual tal como se están aplicando. Es por esto que hay que cuestionar los derechos de propiedad intelectual, cuestionar esto es igual a luchar por una salud para todas y todos, que es el título de esta conferencia. Es
actuar a favor de una salud pública que esté al servicio de la población. La salud no tiene que ser una fuente de beneficios para un puñado de accionarios, es una cuestión de justicia social. Gracias. Gracias. Propongo a Frank que sigue. Recuerdo que las preguntas se ponen por escrito en el botón de abajo. Frank. Muchas gracias. Pues bien, la Organización Mundial del Comercio no le gusta que hablemos. Los capitalistas de las grandes farmacias tampoco les gusta que hablemos. Entonces yo siempre empiezo haciendo eso, recordando que hace exactamente 20 años las 39 farmacéuticas o grupos farmacéuticos más grandes le reconocieron al mundo entero que preferían sus ganancias a la salud del mundo. Se atrevieron a llevar a la justicia al gobierno de Sudáfrica para que no pudieran introducir un antiviral que era el principal medicamento contra el VIH, que estaba creando estragos en todo el mundo, pero sobre todo en el sur y en Sudáfrica especialmente. Frente a este escándalo, frente a estos reconocimientos, hubo una campaña internacional que empezó y que reposó primero en las acciones de los militantes del sur, The Access Treatment Campaign, que mostraron que entre el 97 y en el 2001, por culpa del bloqueo de esta producción de estos antivirales, 400.000 africanos habían muerto, simplemente porque no habían sido tratados. Para que los 39 grupos farmacéuticos más grandes del mundo pudieran conservar sus beneficios. Tuvieron que pagar y los grandes farmacéuticos tuvieron que pagar y dejar el proceso. Y esto es lo que vamos a intentar hacer ahora con el COVID. Vamos a ganar. Vamos a ganar porque vamos a conseguir que haya una movilización internacional para exigir que se quiten las patentes, las transferencias de tecnologías que son indispensables para una vacunación gratuita, voluntaria, pública, inmediata, la única que podrá responder a la urgencia sanitaria. Gracias, Od, Eric, Elian y a los intérpretes que no puedo ver. Pero les agradezco permitirme tomar la palabra aquí, como lo hice en Ginebra, el 13 de octubre, con mis compañeros suizos para intentar decirle a la OMC que que necesitamos empezar una movilización clara. Hoy no es el mismo escenario, no es el VIH, es la COVID. La OMS nos dice que hay casi 5 millones de personas que murieron. Eso oficialmente, pues se prevé que haya 3 veces más. No hay que hablar del COVID largo, no hay que cómo las mujeres pierden más que los hombres, cómo las mujeres son más víctimas de violencia de género, los que pierden su trabajo, los que no tienen acceso a los cuidados de salud, que no pueden aislarse, esas economías paralizadas, de todo lo que no está funcionando. Claramente, la vida con el COVID se convirtió insoportable y aún más cuando somos pobres, mujeres, de etnias distintas o simplemente no tenemos dinero. Y todo esto podría resolverse en gran medida, no por completo, pero en gran medida, con las vacunas. Vacunas que pudieron descubrirse, que pudieron implementarse y que han demostrado una eficacia muy importante, muy alta. Una eficacia muy alta porque en las hospitalizaciones y las muertes se disminuyen entre un 80 a un 90%. Pero también demostraron que tenían la capacidad de disminuir la transmisión de la contaminación. Claramente, cuando yo me vacuno, evito que me hospitalicen, pero también evito transmitir el virus. Por ejemplo, en Francia, un epidemiólogo mostró que desde el principio de la vacunación, 50.000 vidas se han salvado. Sí, cierto, porque las personas cuando se vacunan se protegen a sí mismos, pero también porque cuando se vacunan,
dividían en un 12 o en 10 el transmitir el virus. Con la variante Delta, esta transmisión es más importante y las vacunas siguen evitando la hospitalización, pero ya no evitan sino en 4 o 5 veces la transmisión. Pero claramente tenemos medios médicos que fueron inventados gracias a la solidaridad y a la inteligencia humana de disminuir esta ola de mortalidad de la COVID que nos está afectando a todos. Pero el escándalo inaudito es que estos bienes comunes, como dijo Elian, son vacunas, son bienes comunes, vienen de un código genético, son públicos. Eso ya desde hace mucho tiempo. Vienen de una financiación pública que les dieron los gringos, unos 15.000 millones de dólares, los estadounidenses a las empresas farmacéuticas por la Unión Europea, 1.500 millones, por el gobierno inglés, 1.300 libras que le dieron a AstraZeneca. Y estos elementos que fueron financiados por la investigación pública, por fondos públicos, están siendo privatizados por las empresas de las farmacias, no para generar salud para todos, sino para sobre todo, defender sus beneficios. Y lo más escandaloso es que estas patentes de las que hablaba Elian tienen varias consecuencias. Primero, es la opacidad completa en la que se viven. Estos contratos no son públicos. Se necesitaron que un investigador, Vincent Cassiverin, para que pudiera mostrar que Moderna había conseguido que se financiara sus precompras en paraísos fiscales como Suiza. Gracias a estos documentos que se filtraron, también pudo demostrar que Moderna, con la vacuna, estaba en unas ganancias de alrededor 44% y Pfizer entre un 50 o incluso un poco más de 50%. Entonces, con esta, no solo pedimos que se quiten la patente, sino que se desvelen todos estos secretos. Y es por eso que no quieren hacerlo, porque los elementos del secreto comercial son uno de los motores de ese escepticismo de la vacunación, de estas noticias falsas sobre las vacunas. Y al quitar las patentes sobre las vacunas, al quitar el secreto comercial, permitiremos también romper el vínculo entre la industria farmacéutica y estos elementos. Así poder convencer a una parte de la población de que tenemos que tener acceso a la vacuna y que las vacunas son buenas. Entonces, las patentes son un secreto comercial, pero las patentes también son precios demasiado altos que están destruyendo nuestra seguridad social, nuestros impuestos, porque fueron financiados por nuestros impuestos y que permiten que las empresas farmacéuticas tengan ganancias ingentes. Pero lo peor es que alrededor de esta penuria de las patentes que garantizan un precio muy alto, tiene otra cara de la moneda, y es que los pueblos del sur no tienen acceso a estas vacunas. No tienen acceso porque hoy solo el 2% de los habitantes de los países más pobres están vacunados. Mientras que en los países más ricos la tasa de vacunación está alrededor de 60%. Y no nos digan, sí, están las patentes, pero que hay mecanismos de solidaridad. Porque COVAX es realmente un naufragio. Su objetivo, que ya era muy bajo, era de vacunar el 10% de la población de los países más pobres. Y este objetivo no se va a conseguir al final del 2021. Porque COVAX espera solamente que un cuarto de estos 10% sea vacunado. Entonces, solo el 4% de todas las dosis de vacunas en el mundo entero lo hacen a través de ese mecanismo de solidaridad. Está claro que el 4% que recibieron estas vacunas es excelente, pero sirve sobre todo para evitar estas medidas buenas que realmente se ayudarían, y que es la quitada de las patentes y que se quita también el secreto profesional. Entonces, hoy tenemos gobiernos como Sudáfrica e India y más de 200 organizaciones y estados que pidieron el 2 de octubre que se levantaran las patentes sobre las vacunas y los tratamientos anti-COVID.
lo rechazaron. Joe Biden cambió de opinión y esperamos que nuestro propio gobierno, el de francés, y esperábamos que ellos siguieran, apoyaran este movimiento de levantada de las vacunas y no fue para nada. Dijo que estaba a favor de que se levanten las vacunas, pero después cambió. Pero en este caso el escándalo sigue en pie. Y este escándalo, ya llegaron en cifras, la VIH fueron 400.000 muertes. Además, nosotros hemos dicho que cada día, desde el 2 de octubre, 10.900 personas mueren en promedio porque las patentes no han sido levantadas. Un verdadero escándalo, un escándalo moral, un verdadero escándalo sanitario y una apuesta a muy corto plazo para los países más ricos. Pueden decirnos, sí, un escándalo, tenemos vacunas y nosotros no. Pues lástima para ellos y bueno para nosotros. Pero es de muy corto plazo porque sabemos que si no levantan las patentes y no transferencian las tecnologías, habrá una circulación del virus muy alta, dejando muchos muertos. Pero matemáticamente también hará que aparezcan nuevas variantes que serán más contagiosas, más personas que irán en reanimación y más variantes, como ya dije, pero la variante Delta es de cierta forma el símbolo del fracaso de una vacunación universal rápida. Como el COVID sigue circulando, porque no se levantan las patentes y las tecnologías no se mutualizan, pues viene el riesgo de las variantes y de que el virus siga desarrollándose es cada vez más importante. Y esto en los países ricos, que fueron muy caros, las vacunas de las grandes farmacéuticas se creen protegidos, pero el virus así puede volver con variantes más contagiosas y que hará que las vacunas sean cada vez menos eficaces. Todavía no es el caso, pero es una apuesta a corto plazo la de privilegiar los beneficios en relación a la vacunación. 10.900 muertos por día. 2% de la población en los pueblos del sur y una tercera cifra. 50.000 millones de beneficios de las grandes farmacéuticas gracias a la farmacia. Si tomamos 2020 y 2021, se prevé que sea una ganancia de 130.000 billones. Y muchísimas muertes más que se podrían evitar si se levantara la patente. Y ha permitido que 9 personas sean multimillonarios. Son escándalos por los que tenemos que movilizarnos para hacer frente. Y esta es la última información antes de que pasaría a la parte de movilización. La última información que quiero dar es que si se levantan las patentes, las capacidades de tecnología y de fabricación existen. Déjenme darles un ejemplo. La OMS puso una plataforma de mutualización de tecnologías y las grandes farmacéuticas dicen, sí, le quitamos las patentes, no tiene la tecnología, no tiene las capacidades. Pero esto es mentira. La plataforma de mutualización de las tecnologías a las que están rechazando participar Moderna y Pfizer, pues hay 19 candidatos en 12 países que se presentaron candidatos para fabricar vacunas y vacunas ARN. Y Moderna, esta empresa misma, que tiene unos 18.000 millones de dólares de beneficios este año, mostró que era perfectamente capaz de producir vacunas ARN, mientras que no tenía capacidades industriales de producción. Es decir, Moderna apenas tenía el dinero para poner unos cientos de miles de vacunas, con unas 40.000 personas con ese ensayo farmacéutico. Obtuvo buenos resultados con su vacuna de la eficacia y recibió del gobierno estadounidense 440.000 millones de dólares para que fabricara empresas para que pudieran producir la empresa. Pueden producir vacunas, pero en lugar de hacer eso, hizo un acuerdo con una empresa suiza, una empresa que nunca había producido vacunas ARN, fabrique vacunas ARN. En Vierna, en Suiza, y en Portsmouth, en Nuevo Hampshire.
Hace 2 meses empezó la Portsmouth y ya pudieron dar 6 millones de dosis por semana. Entonces, no me digan que no es posible. La única posibilidad entonces es levantar las patentes. Tenemos que mutualizar las tecnologías y lo vamos a forzar. ¿Cómo? Pues bien, a escala europea y espero más ampliamente. Se han decidido 3 días de vergüenza. El 3 de octubre en Ginebra, el 30 de octubre cuando se reúna el G20 en Roma y el 30 de noviembre al 1 de diciembre con los ministros cuando la OMS se reúna en Ginebra. Queremos que en ese momento se exija que se levanten las patentes y se mutualicen la tecnología. Habrá una nueva movilización en Suiza, en Ginebra. Están debatiendo, ha habido reuniones para ver cómo vamos a hacerlo, pero en cualquier caso lo que les puedo decir es que solo hoy Public Service International, una agrupación de 700 sindicatos que tiene 30 millones de miembros en muchísimos países, acaba de tomar contacto con esta campaña en Ginebra para participar en esta manifestación en Ginebra, que puede ser una manifestación de sillas vacías o funeral, o no sabemos bien todavía qué forma va a tomar, pero algo así. De la misma manera, nuestro mundo no se vende, acaba de unirse a esta movilización en Ginebra, al igual que el Médicos Sin Fronteras en Ginebra, que acaba de tomar contacto con nosotros. Déjenme recordarles también que la Federación Internacional de Transporte, el 13 de octubre, envió una carta abierta que se pide que se levanten las patentes, apoyándose sobre el hecho de que los asalariados del transporte y sobre todo los del transporte marítimo son extremadamente frágiles en el COVID, con una tasa de mortalidad 3 veces más alta cuando están confinados en los barcos. Entonces, la idea es que esta movilización siga aumentando, diciendo, es indispensable levantar las patentes, indispensable mutualizar las tecnologías. Solo esto puede hacer que este escándalo ponga fin de unos 10.900 muertos al día. Entonces, no podemos permitir que eso siga sucediendo simplemente para que 9 multimillonarios tengan unos beneficios de miles de millones por día. Entonces, vamos a multiplicar las iniciativas que pueden tomar distintas formas. Está la petición europea que deberían firmar. También habrá movilizaciones en distintas ciudades, en distintas capitales. Por desgracia, la portavoz del sur no pudo estar aquí, pero es muy importante que los activistas del sur también tomen la palabra con nosotros y favorezcan la coordinación a nivel internacional para que el 30 de octubre, pero sobre todo el 30 de noviembre, mostremos esta exigencia elemental, levantar las patentes para evitar los muertos. Nuestras vidas valen más que sus ganancias. No podemos hacer ganancias sobre la pandemia. Hasta que no tengamos derecho a la salud, no tendremos todos. Hay solo un barco y se llama el planeta. La pandemia no le importa nada las fronteras. Entonces, eso es lo que tenemos que defender. Yo voy a estar en Ginebra, seremos muchos más y por todos en Francia, en todos los lugares en Francia tenemos que movilizarnos, en Europa y en Francia, para esta exigencia. Muchísimas gracias. Gracias. Eric, para la última presentación. Eric, tienes que encender el micrófono, no te oímos. Vale, muchas gracias, Elian, por su explicación sobre las patentes. Estoy completamente de acuerdo. Es muy interesante y potente como argumentación. Y agradecer también a Frank por su entusiasmo sobre las movilizaciones y por su compromiso. En un contexto que hay que reconocer que es, la verdad, horrible desde el punto de vista de la cantidad de víctimas de la pandemia, pero también una de las cosas que caracterizaron fue el silencio de la OMC y demás.
se nos ha insistido a nivel mediático durante un año y 3 o 4 meses, en todo momento, en todos los telediarios, sobre la cuestión de la pandemia, la gestión del distanciamiento social, cómo nos han insistido sobre el asunto, y ahora es prácticamente lo contrario. Ya no se habla de la pandemia. A nivel mundial ya no existe. En las negociaciones en la OMC, ¿qué medio de comunicación habla sobre ellos? Digamos, en las horas de máxima audiencia. Por ejemplo, François Hollande y otros 40 antiguos jefes de Estado han escrito a Angela Merkel para que cambie su posición sobre la cuestión de las vacunas. Digo, sobre las patentes. Esto no ha tenido prácticamente ninguna repercusión en la prensa internacional. Era una carta firmada por 200 personalidades, por las cuales no tengo ninguna simpatía, pero el silencio que hay ahora respecto a este tremendo escándalo de rechazo de dar acceso, en fin, de levantar las patentes y el fracaso total de COVAX y el silencio total respecto a estas cuestiones es, digamos, ensordecedor. Es ensordecedor para nosotros también, porque la inmensa mayoría de la población a la cual se le ha insistido durante 15 meses en los países del norte, parecería que hay una cierta liberación, que se habla menos del tema. Pero en realidad se está mintiendo por omisión sobre lo que ocurre cuando el secretario general de Naciones Unidas o el director de la OMS denuncia la situación cuando aún estos últimos días que las dosis que se están proporcionando en el marco del COVAX son muy inferiores a lo que se había prometido, esto no tiene ninguna repercusión. Es una cosa, Frank, en relación con una cosa que has dicho. Dices que Biden ha cambiado su posición. Si Biden hubiera modificado su posición en la negociación de la OMC, hubiera dicho a Alemania, a Japón, a Noruega, a Suiza, que están bloqueando, escuchadme, esto es muy grave, tenemos que cambiar la posición. Si lo dijeran, en tanto que dirigente político internacional, que se supone está más o menos bien visto, esto habría cambiado las cosas. En realidad hizo una declaración en mayo sabiendo perfectamente que varios países iban a bloquear y como tenían derecho de veto, pues les parece muy bien, aparece como un gobierno simpático y demás. Y después acogerse al rechazo de Suiza, Noruega, Japón, Alemania, la actitud de la Unión Europea y demás. Esto es una posición muy cómoda para ellos. Yo estoy convencido de que les ha dicho a las direcciones de Pfizer, Moderna y otras empresas americanas, escúchame, estoy diciendo esto, pero no os preocupéis, no va a tener ninguna consecuencia, vais a conservar vuestras patentes. Es algo terrible, porque al fin y al cabo se están constantemente haciendo anuncios, proclamaciones, se dice que el COVAX va a distribuir 120 millones de patentes, esto se anuncia, se promociona, pero
cuando Biden, a través de su embajadora en la OMC, dice estamos por levantar las vacunas, también se anuncia y después no se vuelve a hablar del tema. Y después acabaré volviendo a esto, pero me sorprende. Intento escuchar a menudo el supuesto debate en France Inter a las 7:45 los viernes entre Thomas Piketty y Dominique, que es uno de los peores periodistas de Les Echos, el que tiene la peor línea ideológica a mi modo de ver. Thomas Piketty hace meses ya planteaba esta cuestión del escándalo de la OMC. Interpeló al periodista. Lo he vuelto a escuchar últimamente y Piketty ya no ha dicho ni una palabra. De modo que se está abandonando por parte de gente que puede, que tiene la capacidad de decir cosas porque les inventan delante de un micro, a Frank, a Elian y a mí, pues no nos invitan a hablar a France Inter a una hora punta. Entonces, aquellos que podríamos esperar que sacasen este tema no lo están haciendo. La situación, la verdad, es grave porque hay que convocar estas movilizaciones, pero hay que plantearse también nuestras tremendas dificultades de transformar, de conseguir que estos llamamientos se conviertan en movilizaciones importantes. Si lo digo, no es por desmovilizarnos, sino tomar un poco la medida de las dificultades a las cuales nos enfrentamos. El gran éxito en Sudáfrica como bien sabes, el gobierno sudafricano al principio negaba incluso la existencia del virus, del SIDA, y fue porque hubo una campaña que movilizó a cientos de miles de personas en Sudáfrica que al final el gobierno acabó haciéndose cargo, se enfrentó a las multinacionales bajo la presión de una movilización de masas y de movimientos sociales en Sudáfrica. Entonces, si no logramos que las grandes organizaciones sindicales metan esto en su programa y si no logramos provocar grandes movilizaciones, vamos a tener un problema. A mí no es tanto una cuestión de convicción, porque los sindicatos lo han planteado en sus reivindicaciones. La retirada de las patentes. El día que hubo la negociación en la OMC, que estabais en Ginebra, Frank en particular, estabas ahí, los sindicatos tenían una larga... En fin, muchos sindicatos decían hay que levantar las patentes, hay que retirar las patentes. En el llamamiento a la Jornada Mundial de Acción por el Clima, en septiembre, la propia Greta Thunberg dijo que hay que retirar las patentes. Si os fijáis, por ejemplo, en la petición de Oxfam, tuvo 2.500.000 firmas por la retirada de las patentes, con firmas como George Clooney y gente así. Y, sin embargo, los medios de comunicación mantienen un silencio ensordecedor. El poder político de los grandes medios de comunicación no moviliza al respecto, no hace llamamientos, no apela, digamos, a la conciencia, no da ninguna repercusión a estas movilizaciones. Por tanto, nos enfrentamos a un desafío y se trata también de cómo multiplicar a través de las redes sociales, lograr tener una capacidad de movilización y de convocatoria cuando llamamos a movilizarse sobre estos asuntos. Esto tiene que ser parte de nuestra reflexión.
respecto al nivel del análisis. Pour ne pas répéter ce que Eliane et No voy a Franck ont repetir lo que han explicado muy bien Elian y Frank. Voy a tratar de completarlo. crise de la pandémie, Esta crisis pandémica es parte de la crisis multidimensional del sistema capitalismo mundial. La propia pandemia, le type de virus esto es el tipo de virus avec Ebola et toute al la série cual de virus nos enfrentamos, como el ébola y otra serie de virus que han seguido, du côté de eh, l'humanité, on s'accorde por lo general estamos de acuerdo en decir que está ligado écologique a la crisis ecológica, au franchissement a la superación de agricole de los límites agrícolas y el hecho de que des forêts où vivent des animaux sont las selvas u otros lugares donde viven animales salvajes par ailleurs commercialisés. son taladas o se comercializan estos animales salvajes. Todo esto Une plus grande implica intégration de zoonoses que se produzcan zoonosis animaux sauvages vers y, l'être humain, y transmisiones de animales salvajes hacia el ser humano y un ser humano menos preparado para resistir a este tipo de virus, de modo que la crisis sanitaria está ligada a la crisis ecológica. Si seguimos este razonamiento, todo esto en el marco de una mercantilización generalizada de todo lo que puede ser mercantilizado. Y evidentemente las patentes son parte de esto, pero también la naturaleza es objeto también de esta mercantilización. En esta crisis multidimensional hay para los países del sur, pero también para los países del norte, está la cuestión de la deuda. Son deudas que han aumentado de manera importante, que han causado dificultades para ser pagadas desde los años 80 y que han permitido a instituciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI imponer políticas de ajuste estructural que reducen en todos los ámbitos posibles e imaginables, hacer que los países de los gobiernos del sur renuncien a los bienes públicos y los bienes comunes, privaticen los servicios de salud, degraden la calidad de los servicios de salud, que hacen que, en caso de pandemia, que los servicios de salud y los estados están cada vez más en una situación complicada para atender a las necesidades de la población. El caso de Brasil es ejemplar. Brasil ha superado ahora los 600.000 muertos debido al SIDA y es un país que ha sido modelo en la aplicación de políticas de ajuste estructural. También África del Sur. Ciertos países de África, los más pobres, ya fuera porque son marginales respecto a los grandes flujos también de turismo, están, digamos, más protegidos, mientras que simplemente menos del 0,2% de la República Democrática del Congo está vacunada. No parece que la enfermedad circule mucho por el momento. Para mí todo esto es el mapa de la globalización. Es interesante observar, digo que es interesante, pero evidentemente es algo trágico. Hemos visto a qué velocidad ha circulado el virus entre China e Italia, pasando por el Carnaval de Río, porque la gente se pasea de un país a otro y se pasaban el virus. Y tuvo una expansión extraordinaria. De modo que sigue el mapa de la mundialización,
y de lo que se mueve, digamos, como los flujos de turismo que han sido paralizados por los confinamientos y el cierre de los vuelos internacionales. Je reviens de nouveau à la question de la dette et les programmes d'ajustement. Dans le cadre Vuelvo a la cuestión de la deuda y los programas de ajuste. En el caso de la monetarización de la deuda por parte del FMI y del Banco Mundial, los acuerdos ASPIC, de los cuales ha hablado Elian, por tanto, los acuerdos de propiedad intelectual respecto al comercio al cual se someten todo el aspecto de medicamentos, de patentes y demás, el FMI y el Banco Mundial han utilizado la herramienta de la deuda para decir a los países que eran recalcitrantes la aceptación de la firma de acuerdos del OMC en lo que respecta a los derechos de propiedad intelectual, en particular sobre las vacunas, lo han utilizado para obligarles a firmar estos acuerdos. Si no lo firmáis, no vamos a daros más crédito. Por tanto, hay una relación que hay que entender entre una crisis global del sistema capitalista, crisis ecológica, sanitaria, económica, la cuestión de la deuda y la cuestión de las instituciones internacionales y cómo utilizan medio de chantaje, en particular la deuda. Si queréis ser parte del comercio internacional, tenéis que firmar este u otro acuerdo sobre el derecho a la inversión, los acuerdos comerciales, de las patentes. Todo esto está relacionado. Por completar también lo que Elian y Frank han planteado, han denunciado los beneficios extraordinarios y esto te da que pensar, te hace soñar. Los otros sectores capitalistas les hace salivar, al fin y al cabo. Bueno, quitando las grandes tecnológicas, el propio Zoom, el cual utilizamos los servicios para tener conferencias con interpretación, porque lo que existe a nivel alternativo en relación con Zoom no permite hasta el día de hoy tener distintos canales de interpretación. Y es por esto que estamos obligados de pasar por Zoom. Si hay entre la gente que nos oye, conocéis alternativas, estaríamos encantados de conocerlas, porque mucha gente se sorprende que incluso nosotros, el CDTM, utilizamos Gmail, WhatsApp, Zoom para comunicarnos. que ces sociétés ont largement le monopole. Pero es que estas sociedades tienen prácticamente el monopolio de los medios de comunicación hoy en día y además lo protegen mediante patentes y piden, por tanto, que se considere que sean bienes comunes. En fin. Lo que quería añadir respecto a Frank y Elian es que no solamente hay una tasa extremadamente elevada de beneficios de 40%, 20%, 30% de beneficios. Sabéis que para los capitalistas, en muchos ámbitos, un beneficio del 5% ya es una buena rentabilidad. Por tanto, el 20% o el 40% o 50% es algo increíble, es una barbaridad el retorno sobre la inversión. Pero lo que es Lo que tenemos que añadir es que los patentes duran 20 años. Y como están diciendo, ahora necesitamos una tercera dosis en los países del norte. Evitando de darles estas dosis a los países del sur en prioridad, porque podrían limitar las inyecciones de tercera dosis
únicamente para las personas que realmente lo necesitan y liberar toda una cantidad de dosis para los países del sur. Pero también nos están diciendo, habrá dosis extra, por lo menos 3 al año. Entonces, Pfizer, Moderna, ¿pueden imaginarse lo que esto representa? Son 20 años de beneficios a una tasa mega elevada. Para una de las grandes principios del capitalismo es la libre competencia, pero justamente las patentes vienen de que los grandes farmacias, como Elian yo decía, lo explicaba, oí que decías que hay muchísimas patentes sobre esta vacuna, porque supongo que dividen en muchos segmentos el procedimiento. De lo que investigué, Moderna registró 500 patentes de ARN mensajero. Y su vacuna está basada en eso, en el ARN mensajero. Entonces, lo que hizo fue subdividir cada uno de los procedimientos de fabricación para que cualquier empresa que utilizara una parte que fuera ínfima de este procedimiento tendrá que pagarle a Moderna, que, como ya lo indiqué en un artículo, no paga nada al Estado estadounidense, mientras que esta patente le tiene el The National Institute of Health, un organismo público de salud de Estados Unidos, que tiene la patente sobre la vacuna ARN mensajero. Moderna no paga, no le paga al Estado estadounidense, pero sí recibe derechos sobre la más mínima utilización, el más mínimo uso de cualquier parte de las patentes del ARN mensajero por cualquier tercero. Entonces, esto visto en relación a lo que se llama la competencia libre, pues del cartel de las grandes farmacéuticas, le prohíben a otras empresas farmacéuticas entrar en esta competencia libre. Entonces, tenemos una renta acá en lo que llamamos un público cautivador. Porque estamos obligando a la gente, tienen que tener un pase de vacunación, estamos obligando a vacunarse y a la vez hay una empresa privada que tiene un monopolio sobre la producción de la vacuna. ¿Por qué? Porque por el Estado, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos se niega a utilizar la vacuna, o sea, la patente que tienen, ni siquiera tienen que levantarlo. Ellos tienen la patente. Simplemente tienen que utilizar el poder que ellos tienen, el que les pertenece, pero no lo usan. Pero como lo indicó Publicity, tienen un documento de mayo de 2021. Utilizar 8.000 millones de dólares. Siento que ya dio 14.000 millones de dólares de fondos a las empresas farmacéuticas, pero podemos hacer 8.000 millones de dólares para producir 9 millones de dosis de la vacuna con la patente que les pertenece a ellos. Y también podrían intentar darle esta patente a cualquiera que se proponga producir las vacunas. Y eso tampoco lo hacen. Lo que muestra que Biden no adopta para nada una política que defienden muchos, como la institución Public Citizen, que le dice, usted tiene esta patente les pertenece al Estado, fue financiada con el dinero de los contribuyentes, entonces tiene que producir con esta patente. Pero son las instancias públicas que no quieren producir. Y termino diciendo que yo sé que no se va a hacer mucho eco de esto, pero tenemos que hablar de la expropiación de la industria farmacéutica.
Tenemos que defender el hecho de que hay que socializar la industria farmacéutica. La industria farmacéutica tiene que formar parte de un servicio público de la salud. Fue una conquista después de la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, el Servicio Nacional de Salud. Desde Thatcher ha sido atacado sistemáticamente. Todavía existe. Hay ciertas conquistas sobre nuestros propios servicios de salud después de la Segunda Guerra Mundial que todavía no han conseguido desmontarlas por completo. Entonces deberíamos atacar y decir la salud es algo demasiado serio, demasiado importante para confiársela a capitalistas de las grandes farmacéuticas. Para retomar la frase de la guerra es demasiado grave para confiársela a generales, pues la salud pública es demasiado seria o demasiado grave para confiársela al sector privado y a las grandes farmacéuticas. Es el control ciudadano que tiene que responsabilizarse de los cuidados, ejercer un monopolio y prohibirle al sector privado desarrollar la medicina liberal. La producción de medicamentos, la producción de tratamientos, todo esto tiene que volver al sector público. Pero como ya lo saben, en este momento el sector público está financiando la investigación y pone los resultados de esta investigación gratuitamente al servicio de las grandes farmacéuticas que después los privatizan a través de patentes y le hacen pagar al sector público y a los contribuyentes el uso de estas investigaciones. Frank, tú dijiste que el 2 de octubre la India y Sudáfrica pidieron que se levantaran las patentes para recordar a las personas que nos están oyendo, porque para ti es obvio. Es el 2 de octubre de 2020. Y hoy estamos al 25 de octubre de 2021. Hace ya un año y 3 semanas, que estos gobiernos están pidiendo que se levanten las patentes con decenas de sesiones en la OMC y cada vez lo han bloqueado. Era una iniciativa de India y de África del Sur. Habría unos 60 países detrás. Hay más de 500 países detrás, pero se necesita la unanimidad. Entonces, no lo aprueban. Y esto muestra la envergadura de la batalla que tenemos que lanzar. Porque acuérdense, la lucha contra el Tratado Libre se han obligado a la OMC que abandonaran ese tipo de tratados. Y eso lleva más de un año y hay millones de muertos y no cambian su posición. No perdieron sobre el mercado financiero y las patentes tampoco. Entonces, el desafío para nosotros es bastante estresante, preocupante, porque ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para realmente conseguir movilizar tantas personas y fracturas verdaderas en los que están en el poder para que realmente tomen medidas bajo la presión popular para dar respuesta a exigencias elementales? Hay una persona, Gilou, que pregunta aquí. Me pregunto si estas empresas que recibieron tantos millones tienen que reembolsarlas. Es una pregunta plenamente pertinente, pero no. Todo eso lo perdió el Estado. No hay ningún acuerdo que consista en decir, les prestamos el dinero y tienen que reembolsarlo. No, no, para nada.
En mi artículo sobre las grandes farmacéuticas versus los bienes comunes, indico lo siguiente, y lo pueden leer. El acuerdo entre la Comisión Europea y Moderna, que permite que Moderna declare los pagos que recibe de la Comisión Europea de 10.000 millones de euros y lo va a declarar en el cantón de Val a través de una subsidiaria que tiene Suiza. Y la Comisión Europea lo acepta. Firmó un contrato en diciembre de 2020 con Moderna para decir, nosotros le pagaremos el precio de los medicamentos, unos 20 euros por dosis, bueno, 19,5 dólares cada dosis, y les prefinanciamos pagándole antes de recibir la primera dosis que nos damos. Les damos la mitad, 4,5 dólares de las 200 millones de dosis que vamos a pedirles. Entonces, no es un préstamo. Es una prefinanciación. Estamos pagando antes de recibir la primera dosis. Y en ese contrato, que pueden leer haciendo clic en el vínculo que yo puse en mi artículo, pues la Comisión Europea dice si la vacuna, que en ese momento todavía estaba en la fase número 3 de pruebas, genera muertes o cualquier otra consecuencia, Moderna no podrá hacerse responsable. Todos los efectos secundarios que podrían venir de las pruebas y de la vacunación, pues Moderna es completamente impune respecto a esto. No se podrá ejercer ningún tipo de exigencia respecto a Moderna de sus responsabilidades. Es una garantía de la Comisión Europea, es decir, que si hay quejas, es la Comisión Europea la que pagará, que va a indemnizar a las víctimas. Afortunadamente, los efectos de la vacuna Moderna en cuanto a efectos secundarios de mortalidad son bastante leves. Y eso Frank lo explicó. Que estas vacunas, realmente podemos confiar en estas vacunas. Pero pueden ver hasta qué punto hemos llegado. En relación a Gilu, vamos a preguntar, ¿vamos a reembolsar? No, no van a reembolsar. Y además, cualquier efecto secundario que aparezca, no tendrán que responder, no tendrán que asumirlos, porque hay un contrato, por lo menos en el territorio europeo, la Comisión dice, nosotros asumiremos las responsabilidades en caso de los efectos secundarios, porque nosotros los pedimos, nosotros asumimos y nunca vamos a llevarlos ante la justicia. Para mí, esto muestra que tenemos que llevar una campaña para sensibilizar, para concientizar a la opinión pública, para que se den cuenta de lo que está pasando. Tenemos que poder designar responsables y que los medicamentos sean producidos con el costo de producción y distribuidos gratuitamente a la gente. Porque para callar los problemas de las personas, las quejas de las personas, los gobiernos compran las vacunas y las distribuyen de forma gratuita. Entonces los ciudadanos nos hacen la pregunta de cuánto cuesta esta dosis, porque ellos no tienen que pagar nada. Y si no informamos para decir, bueno, pero esperen, 300 millones de dosis a Moderna son 10.000 millones de euros. Y los gobiernos tienen que tomar préstamos
porque no tienen esa plata, porque no le ponen impuesto a las grandes farmacéuticas, entonces son deudas adicionales. Y en Francia, después de las elecciones del o la presidente de la República el próximo año, vendrán que volverán las políticas de austeridad. Aquí hicimos todo cueste lo que cueste, pero ahora tenemos que reembolsar las deudas, tenemos que hacer nuevos esfuerzos presupuestarios y estructurales. Con esto termino. Y de nuevo, gracias por haberme dejado compartir este panel con Frank y Elian, siendo facilitados por Aude. Muchas gracias, Eric, y gracias, Elian y Frank. Fue realmente muy interesante. Ya tenemos algunas preguntas que les voy a leer para que tengan el tiempo de responder. Y vamos a terminar tipo a las 8:15. Nos quedan entonces unos 20 minutos más. Voy a tomarlas en el orden. La primera salieron durante la presentación de Elian, pero por supuesto los otros ponentes también lo pueden responder. Giro se pregunta si se levantan las patentes. Vista la tecnología que se ha establecido para estas vacunas, ¿habrá una gran cantidad de países que podrán producir la vacuna o no? Una segunda pregunta viene de Christian Fischer y quiere que se diga la diferencia entre las dispensas ADPIC y las flexibilidades ADPIC. Las dispensas ADPIC serían internacionales y las flexibilidades ADPIC serían más bien nacionales. Esa es la pregunta. Una tercera pregunta que después pueden responder. Cuando se dice desigualdad de acceso al COVID-19, ¿están incluyendo el hecho de que en ciertos países hay muy pocos lugares disponibles para vacunarse? No sé si, Elian, ¿quieres empezar respondiendo? Sí, puedo responder respecto a la pregunta que tiene que ver entre la diferencia entre las dispensas y las flexibilidades ADPIC. Pues bien, levantar las patentes se pueden hacer en general, pero no van a ser todas las patentes de una sola vez. Porque si se hace en la Unión Europea, se hace en 38 países a la vez. Entonces, si se levantan patentes europeas sobre tecnología, sobre la vacuna, por ejemplo, el ARN mensajero, serían los 38 países a la vez. Mientras que si se aplica la licencia obligatoria o la licencia de oficio, los 38 países tendrán que pedir uno por uno que es tener acceso a esta licencia obligatoria o de oficio. Y cada vez hay medidas vinculantes que dependen de los acuerdos que se han hecho con cada uno de los países. Entonces las negociaciones van a ser muy largas, van a ir país por país. Y además cada país va a tener que poder pagar compensaciones financieras a la empresa que sea propietaria de la patente. Esa es una de las diferencias. Eso es para esta pregunta. En cuanto a la otra pregunta, Frank, creo que tú puedes responder a la primera pregunta o yo respondo también. Si quieres, yo puedo responder o lo haces tú como quieras. No, dale tú. El mensaje de la industria farmacéutica intentan poner en duda la capacidad de fabricar la vacuna de ciertas empresas. Y yo ya dije un poco di un poco de información respecto a esto. Hay 19 países, Sudáfrica, que participan en esta plataforma de mutualización de tecnologías que son capaces de fabricar o dicen ser capaces de fabricar el ADN mensajero. También Moderna, que produce cientos de millones de dosis, no las produce realmente. Puso en producción otras empresas, una empresa suiza, Lonza, que ellos mismos no tenían capacidad para producir la vacuna ARN, pero en algunos meses Lonza consiguió, con la mutualización de tecnologías, gracias a la transferencia de tecnologías, fabricar millones y millones de dosis. Pero Eric ya habló de eso.
Pero hay un artículo muy interesante de Public Citizen que fue a ver a los investigadores de Oxford, de la Universidad de Oxford, para ver cómo se podría vacunar la parte de la población mundial que no ha sido vacunada aún. Los investigadores de Oxford utilizaron programas que utiliza la industria farmacéutica para verificar las empresas y las fábricas. Es decir, que hay un programa que se dice, yo quiero fabricar tantos millones de dosis y les va a decir, tienen que comprar tal producto de tantas cantidades, esto costará tanto, necesitarían tantos lugares de producción, tantos asalariados, tantas horas de trabajo y le costará tanto. Y si utilizamos estos mismos medios que la industria farmacéutica que tiene ahora para producir, pues tenemos esta cifra increíble, si Eric lo citó, de 9.000 millones de dólares. Podemos producir en unos 9 meses 9.000 millones de dosis. Son 4,5 millones de personas vacunadas con 2 dosis. Para la parte que no se ha vacunado con un costo muy alto, porque bueno, en la otra mitad del mundo hay unos 5.000 millones que están vacunados. Entonces faltarían 4,5 mil millones de personas. Entonces las capacidades tecnológicas se pueden movilizar rápidamente. Entonces las grandes farmacéuticas cuando dicen es demasiado complicado, pues si se levantan las patentes, si se transfieren las tecnologías, se pueden hacer. Se utilizaron y se puede utilizar, y Public Citizen utilizó estos elementos de análisis que utiliza la industria farmacéutica para planificar estas empresas. Entonces es posible y tiene que hacerse. Pero lo primero es, por supuesto, que se levanten las patentes y las transferencias transfieran la tecnología, ya sean las de los estados, las de Moderna o las de Pfizer o las de AstraZeneca, porque todo esto se financió gracias a los fondos públicos. Espero haber respondido a esta parte de las preguntas. Bueno, y la otra pregunta, pues Eric ya habló y puede completar si quiere, pero OMS dijo una levantada de fondos que financia sobre las patologías. Pero por supuesto las patologías del sur no se toman en cuenta. Están las antiguas patologías infecciosas, pero en el sur también hay una explosión de las enfermedades de cáncer y de otras. Entonces, una salud global es lo que piden los países del sur. Y es lo que nosotros pedimos. No pensamos que todo se oriente tampoco al COVID, mientras que en África hay 400 millones de muertos, perdón, hemos dicho 400.000 muertos anuales por la malaria. Pero necesitamos una salud global, una salud mundial. Y los que tienen esta salud mundial con el pueblo, pues serán capaces en un mundo vacunar contra la malaria, que es una vacuna que va a aparecer dentro de poco. Y también dar mostiqueras y consejos a las madres, etcétera. Es decir, una salud mundial que se puede hacer, porque en este momento la destrucción de los sistemas de salud mundiales hace que sea cada vez más difícil vacunar. Pero las vacunas obligatorias infantiles han podido desarrollarse. Entonces, a pesar de todo, debería ser capaz de desarrollar la vacuna contra la malaria y la vacuna contra la COVID, sabiendo que las grandes empresas, la OMS, etcétera, también han levantado ciertos fondos de lucha contra la tuberculosis, la VIH, y lo han invertido en el tratamiento de COVID. Y nosotros estamos intentando defender derecho a una salud mundial que tenga en cuenta las patologías del sur, las de transición y la del COVID también. Eso era todo. Gracias. Gracias, Eric. Eric, ¿querías añadir alguna cosa? On t'entend pas. Eric, il faut que tu allumes ton micro. Ah, ¿vous m'entendez maintenant? Voilà. ¿Ahora me escucháis? Sí, vale, gracias. Estaba diciendo, para mí, en fin, las preguntas no eran para mí, han contestado muy bien Elian y Frank. Simplemente quería añadir un elemento, porque igual no todo el mundo ha leído las...
los estudios a los que nos referimos, pero por completar lo que decía sobre los fantásticos beneficios de Big Pharma, por el momento Pfizer vende cada dosis a 20 euros y el coste de producción es del orden de 1 euro. De modo que la tasa de beneficio, sí, cuando hablamos de 50%, probablemente sea superior a esto. Pero lo que es extraordinario, y he puesto el enlace en mi artículo, en una conferencia del director financiero de Pfizer, que es el principal accionista, es miembro de la dirección de Pfizer. Es una conferencia que se ha transcrito, que está disponible, porque quieren mostrar a sus accionistas que van a traer beneficios y les da igual que se haga público. Y el director financiero de Pfizer, que se llama Frank Maglio, dice, mirad, el precio que estamos poniendo es un precio pandemia. Cuando se declare que ha acabado la pandemia por parte de la OMS, seguiremos vacunando contra el COVID, pero ya no será una pandemia, pasaremos a precios de mercado. Y el precio de mercado dice, en euros, será entre 100 y 130 euros la dosis. No sé si os hacéis una idea de lo que están hablando a sus accionistas. Y os lo digo, y lo curioso es que seguramente no lo habíais oído, porque nadie os lo ha dicho. Cuando es un documento que es público, Macron, o bien su ministro de Salud, o el gobierno belga, o el gobierno suizo, no hablan de esto a sus ciudadanos. Al contrario, dicen, no os preocupéis, os vamos a hacer las inyecciones gratuitamente. En algunos casos os obligamos a aceptar las vacunas. Que para nosotros, yo creo que para Frank y Elian están de acuerdo, estamos por la vacuna voluntaria, estamos por convencer a la gente de que se vacuna, pero no obligar a la gente a aceptar la vacunación. Y, pensamos que está la vacuna, pero también hay tratamientos, hay prevención, y todo esto también es importante de desarrollar y financiar también. Efectivamente, creo que no hay que olvidar los tratamientos, porque en los países del sur sería más fácil de manipular. Porque la vacuna a menudo hay que conservarla a menos 20 grados, mientras que los tratamientos pueden llegar más lejos. Se puede acceder a pequeñas aldeas con una cajita y se puede dar este tratamiento y no tratar a los que todavía no están enfermos con una vacuna. Así que hay que empujar a que la investigación sobre los tratamientos no se pare, que solo se habla de vacunas, pero los tratamientos pueden ser también importantes. Gracias. Voy a tomar dos preguntas más, que serían las últimas que hemos recibido, y después os dejo terminar y acabaríamos con eso. La pregunta sobre las cantidades que se han adelantado a las empresas farmacéuticas y que nunca se han devuelto, pero Eric ya ha contestado, pero hay otras. ¿Cómo explicas que ya no hay variantes cuando hay tan poca vacunación? ¿Hay una razón científica para esto? Y la segunda, ¿cuál es la producción total de dosis de todas estas sociedades farmacéuticas? No sé quién entre vosotros querría empezar. Se ha planteado en la presentación de Frank sobre las variantes. El coronavirus es mucho más estable que los virus gripales.
ahora, para la vacunación se ponen, hay 4 tipos de virus gripales. La OMS cada año dice hay que vacunarse contra estos 4. Entonces, cada virus es un poco distinto. Hay toda una serie de variantes que aparecen. Cuanto más difusión hay, más variantes hay. Es algo matemático, pero nos hemos dado cuenta de que las variantes, para que se difundan, tienen que modificar las mismas proteínas. Pero hay variaciones, pero no son variaciones muy importantes. Y es por esto que, básicamente, respecto a la mortalidad y la tasa de hospitalización, sigue siendo totalmente eficaz, mientras que sobre la difusión son menos eficaces, porque los virus son más contagiosos. Pero, por suerte, en los coronavirus, digamos, hay una variabilidad, una capacidad de mutar que es siempre respecto a los mismos caracteres. Pero en virología son cosas complicadas, pero recordad que no son de los virus que más mutan y afortunadamente, porque tenemos vacunas muy eficaces sobre la tasa de hospitalización. Lo voy a dejar ahí. Pueden seguir saliendo variantes, pero bueno, es por eso que es importante que se complete la vacunación, porque bastaría con que haya un pequeño resto de virus aquí y un poco de movimiento humano, turistas o hombres de negocios que lo transmitan y pueden salir nuevas variantes. Efectivamente, somos afortunados de que no haya más. En realidad, el coronavirus es poco variable comparado, por ejemplo, con el virus del aire. ¿Allí quieres añadir algo? Sí, simplemente decir que realmente me parece básico, fundamental, el llamamiento que ha hecho Frank, muy convincente, de la necesidad de movilizarse y decir que todos los esfuerzos que se hacen en este sentido, va a haber una reunión online de coordinación europea. Frank ha enviado el enlace a toda una serie de gente. Todo lo que pueda favorecer una auténtica movilización a nivel europeo, habría que ver a nivel mundial. Habría que pensar si es posible convocar una acción mundial que se manifestara de distintas maneras, pero en un máximo de países, como con el tema de la justicia climática ya se logró hacer muy bien. Hubo millones de personas, o en 2003, hace 18 años, con la gran jornada de movilización que hicimos contra la guerra de Irak y la invasión de Irak, donde logramos 12 millones de manifestantes. Estamos lejos de esto. Pero creo que hay que plantearse, mientras que no se había planteado, os podéis imaginar, durante la Primera Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, una jornada contra la gripe española. Pues no, pero hoy en día sabemos que la pandemia aprovecha pues, la falta de preparación de los estados, los beneficios que sacan las grandes farmacéuticas, la responsabilidad de los gobiernos. Todo esto exige una movilización, una jornada mundial de acción. Así que no es nada fácil. Nunca lo hemos hecho, pero no es porque nunca lo hayamos hecho ni porque sea difícil que no debiéramos intentar convencer a una serie de organizaciones que tienen una implantación internacional, mundial, tratar de convocar algo, ya sea, por ejemplo, picates delante de
las principales empresas farmacéuticas, frente al gobierno, frente a la representación de la OMC, bueno, este tipo de movilizaciones que pueden ser importantes. Estas son mis conclusiones y con mucho gusto he participado en este panel. Eric, simplemente quería añadir que el 13 de octubre en África del Sur, frente a las principales embajadas de los países ricos, los manifestantes exigieron la retirada de las patentes. También en India y en Brasil ha habido movilizaciones en un momento. El deseo que has planteado de una coordinación no solo europea, sino que vaya más allá, es el sentido de la invitación que habíamos hecho a compañeros que no han podido unirse, hacer el puente, al fin y al cabo, entre los activistas del sur y del norte, dado que esta unión transmitiría un mensaje mucho más fuerte. Y esto es justamente el objetivo del 30 de noviembre, en todas partes. Si nos estáis oyendo, quedaos con la fecha 30 de noviembre para iniciativas amplias, unitarias. Lo haremos también en Ginebra y esperemos que en todas las capitales del mundo haya iniciativas para señalar a los gobiernos que no permiten el levantamiento de las patentes y la transferencia de tecnologías. Muchas gracias. Elian, ¿querías añadir algo para terminar? No, con mucho gusto también de participar en esta conferencia y espero que os hayamos convencido que hay que seguir luchando y hay que ser cada vez más, en particular, las fechas que ha anunciado Frank para el 30 de octubre y el 30 de noviembre para tratar de ganar esta batalla. Gracias a todas. Gracias a los intérpretes y a Remy en la logística que ha organizado esta noche. Creo que el mensaje queda claro y estamos muy motivadas para seguir. Así que todas las asociaciones que se han agrupado para hacer este llamamiento siguen motivadas para luchando contra este sistema capitalista y depredador. Así que gracias de nuevo. La técnica y Rémi derrière. On va Así que si os parece bien, terminamos aquí. Gracias. Agur. Et le 30 à Genève. Allez, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon. Interprètes et aux intervenants et à Aude. Bon. Voilà, bonne soirée à tout le monde. Merci aux interprètes, merci à Rémi. Ça serait intéressant de savoir, enfin de rapidement avoir le lien, parce que souvent il y a quand même pas mal de gens qui écoutent après en replay, tout ça, ce serait intéressant de pouvoir avoir sur les le gens site qui ADTM en français dès demain et en anglais et en espagnol dans les jours qui vont suivre. Super. Bon, allez, bonne fin de soirée. Allez, au revoir. Bonne soirée, au revoir, ciao, ciao.